El Parlamento inglés insta a las compañías farmacéuticas a desarrollar medicamentos que tengan un efecto terapéutico real. Entonces, si no hacen eso, ¿qué hacen? De todas maneras, debemos cuidar a la industria farmacéutica porque es la tercera industria que más divisas trae a Inglaterra y por lo tanto debe ser considerada una de las joyas de la corona. Su grado de agresividad fue tal que asesinó a sus abuelos y prendió fuego la casa donde estaba. ¿Por qué en el año 2008 salieron varios trabajos donde se habla de la eficacia y la seguridad en varios lugares del mundo, cuando el medicamento resulta que al año siguiente fue prohibido? Quiere decir que ya venía con una trayectoria presentando problemas. Pero estas personas tenían contratos blindados. El que menos cobró para irse fueron 8 millones de euros. Antes de que empecemos con la entrevista, quería pasar a comentarte que puedes pasar por nuestra web, donde puedes encontrar los mejores capítulos que creemos que te pueden interesar, dan nuestros servicios y además tenés el acceso a nuestra comunidad privada del podcast, que abonando una mensualidad puedes tener acceso a podcast exclusivos, juntadas, eventos presenciales y muchas cosas más que ya puedes averiguar si te metes a la comunidad. Y también te pedimos que si podés suscribirte, compartir el video, darle like, comentar, ya sea lo que te haya gustado del capítulo o a quien quieras ver en un futuro episodio. Nada, que lo dejes acá abajo y compartas para que este contenido llegue a gente que también le pueda servir, no solo a vos. Y eso también nos puede apoyar. También dándole 5 estrellas en Spotify si nos estás escuchando por audio. Te mandamos un abrazo y esperemos que disfrutes del capítulo. Chau. Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Camino al Éxito. Hoy estamos con Martín Vega, un gusto. Hola, ¿qué tal? Para iniciar, Martín, que nos cuentes primero, una breve presentación tuya y después cuál es tu trabajo o tu lado más profesional, por así decirlo. Breve presentación. Bueno, yo nací en esta ciudad de La Plata, después viví en algunos lugares del mundo y después y a los 42 años volví a La Plata, donde estoy ahora. Estudié la carrera de farmacia para hacerme cargo de una farmacia familiar. Terminé hace un par de años y actualmente soy el farmacéutico de nuestra farmacia. Bien. En cuanto al trabajo, a tu trabajo, ¿en qué consiste? ¿Cuál es, por así decirlo, el día a día que tiene tu trabajo? En el día a día de la farmacia, por un lado lleva un montón de trabajo administrativo, trabajo de papeleo, trabajo de gestión económica, gestión de medicamentos, gestión de personal, o sea, de seres humanos. Y después la parte profesional, farmacéutica, consiste en el asesoramiento a las personas que vienen buscando medicamentos, porque muchas veces realmente, se automedican. Es una característica del país. Oficialmente no puedo decir que esté bien, pero a veces la gente sabe lo que necesita, y muchas veces la gente no sabe lo que necesita. Le duele la garganta y vienen a buscar un antibiótico, entonces uno le explica, mira, si tomas un antibiótico ahora no lo necesitas, se va generando resistencia a la bacteria y el día que lo necesites vas a necesitar tomar triple dosis, mezclar 2 antibióticos. De hecho eso nos pasa bastante, que la gente toma un antibiótico, la amoxicilina, que es el más usado, es un derivado de la penicilina, está tan usado, se ha generado tanta resistencia que actualmente cuando la gente necesita una amoxicilina la toma. Yo no puedo decir en qué porcentaje de los casos, pero en muchos casos no hace efecto, o el efecto tarda muchísimo y tienen que acudir a otro antibiótico. Entonces, es el trabajo de asesoramiento, de orientar a la gente cuando tiene un dolor o si quieren tomarse un analgésico u otro, explicar por qué por qué el otro, en función del tipo de problema que tienen, orientar hacia un tipo de medicamento u otro. Los medicamentos tienen muchos efectos secundarios, siempre, y lo que te dan por un lado te lo quitan por el otro. Yo cuando empecé con el público en la farmacia, básicamente a todos los que venían les decía que no compren el medicamento, que busquen otro tipo de tratamiento. La gente a veces me escuchaba educadamente y después me pedían el medicamento que habían venido a buscar.
otras veces no me querían escuchar, muy poquitas veces, si es que hubo alguna, seguían el consejo. Así que con el tiempo yo dejé de pretender meterme en la vida de los demás y procuro aconsejarlos lo mejor posible en lo que ellos quieran. Es decir, orientarlos hacia lo que puede tener menos efectos secundarios o orientarlos hacia lo que va a ser más eficaz para tratar el problema que ellos me plantean, ¿no? Acá siempre estamos hablando desde la perspectiva de la persona que viene a buscar el medicamento que ella quiere o que ella cree que necesita. Y después, ahí lo que también hacemos, cuando los médicos le recetan medicamentos a una persona que ya está polimedicada, también intentar orientar un poquito con las interacciones. Mire que usted está tomando esto y esto y esto, ahora le dieron este cuarto remedio, cuidado porque le va a restar el efecto de aquel, o le va a potenciar este otro, o le va a producir diarrea, o le va a producir mareos, así que ahí también intervenimos un poquito con más cuidado, porque los médicos son muy recelosos de lo que ellos recetan y basta con que vaya el paciente a decirle el farmacéutico me dijo que, como para que se enojen. Entonces bueno, ahí hay que hacerlo con mucho tacto, mucho tacto. Y después, respecto al lado justamente de los medicamentos, cuando una persona se medica o cree que necesita, no, uno por ahí lo ve en gente más adulta, o yo lo puedo ver en mi abuela o mis abuelas, que creen que sí o sí necesitan ciertos medicamentos para vivir, y a veces uno los ve como casi controlados por eso, como que la decisión la termina tomando él. Y yo por ahí tengo una pregunta muy fuerte, con respeto, ¿va? Pero si el medicamento está hecho siempre para ayudar, o a veces incluso porque parece que los controla, o sea, o está hecho para controlar o para ayudar, porque ya hay tantos medicamentos sobre todo, que no sé cuál es tu visión sobre eso. Mirá, no sé si podemos que alguien, Ney, ¿Qué? si alguien quizás me puede traer un papel que tengo arriba del escritorio, hay un cuadernillo, el de Teresa Forcades, si me lo podés acercar, perdón, Sí, no hay problema. porque ahí voy a leer algo que lo dice todo. En el año 2005 se creó una comisión en el Parlamento inglés para estudiar el tema de las farmacéuticas. Y ahora les voy a leer lo que dicen, pero... Sí, ese. Dáselo a él, si eso. Gracias. Mirá, las compañías farmacéuticas crean moléculas, crean medicamentos, se llama la molécula, la droga fundamental, para una determinada patología. Cuando la sacan al mercado, después de estudios, de pruebas, ensayos clínicos, etc., esa droga empieza a comercializarse por una patología. Y las empresas farmacéuticas tienen la exclusividad de producción de esa droga, quien lo ha inventado, durante un periodo determinado, que es el que dura la patente. Era de 10 años, actualmente es de 17. Durante ese tiempo es la única empresa que lo puede fabricar y le pone el precio que cree y que quiere. Para que se hagan una idea, en el año 2002, creo que fue, Pfizer recibió un apercibimiento de Francia indicando que los precios que estaban poniendo a sus productos bajo licencia, eran abusivos, o eran claramente abusivos. Para que se hagan una idea, hay un antimicótico oral que se llama fluconazol. Aquí, por ejemplo, se fabrica de venta libre, de producción libre, ya no está bajo licencia, y la tira de fluconazol, yo ahora no sé, puede estar 2.000 pesos. En el resto del mundo, el fluconazol sigue vendiéndose la marca que lo creó. De 2.000 pesos, háganse la idea de que se vende en el resto del mundo a 20.000 pesos. Entonces uno dice, en Argentina se compra a 2.000 pesos y los laboratorios tienen ganancia y la farmacia tiene ganancia. ¿Qué está pasando donde se está vendiendo a 20.000 pesos? ¿No? Entonces Pfizer tenía precios abusivos, según el Estado francés, según el Ministerio de Salud, etcétera, y le dicen a Pfizer que no le permiten esos precios. Y Pfizer, yo les resumo mucho, esto pueden buscarlo, tengo también la referencia. Si Francia no le dejaba mantener esos precios, Pfizer se retiraba de Francia.
retiraba sus medicamentos bajo licencia que nadie más podía proveer. El gobierno francés claudicó, le permitió a Pfizer seguir con los precios abusivos, que el propio gobierno francés había considerado abusivos. Sin embargo, Pfizer, digamos, le ganó al gobierno francés. Y estamos hablando de Francia, uno de los países potencias mundiales en lo que es influencia geopolítica, economía y un largo etcétera, ¿no? Miembro de la Unión Europea. O sea, imagínense estos laboratorios en cualquier otro país, ¿no? El peso y el poder que tienen. Permitime un segundo, voy a... bueno, no tengo anteojos por ahí, le voy a pedir a alguno de ustedes que lo... que lo lea. De paso no importa que esto salga en el podcast, cuando cortemos, para la gente que está viendo esto del podcast, estamos grabando un vlog a la parte, el primer vlog del canal. Cuando cortamos, hacer una toma de que terminamos, nos saludamos y demás, para tener contenido en el vlog, que lo pueden ir a ver, que seguramente salió ya después de este capítulo. Un poco de chivo. Bueno, qué pena que no lo busqué antes. Hay una parte... Hay una parte que es muy ilustrativa. En estas conclusiones del Parlamento inglés del año 2005, ellos dicen que han detectado que las compañías farmacéuticas tienen intereses que son contrarios a los intereses del común de la sociedad, y les piden a las compañías farmacéuticas que desarrollen medicamentos que tengan un efecto terapéutico real. A ver, espera, ¿cómo? El Parlamento inglés insta a las compañías farmacéuticas a desarrollar medicamentos que tengan un efecto terapéutico real. Entonces, si no hacen eso, ¿qué hacen? Claro. ¿No? Las críticas son más duras y más abajo dicen: de todas maneras, debemos cuidar a la industria farmacéutica porque es la tercera industria que más divisas trae a Inglaterra, y por lo tanto debe ser considerada una de las joyas de la corona, en estos términos, después del turismo y las finanzas. Para Inglaterra es la tercera industria que más dinero ingresa, ¿no? Hubiese preferido leerlo, pero este es el contenido, ¿no? de lo que dicen esas conclusiones del Parlamento inglés del año 2005. Les leo algunas de las cosas porque son interesantes, ¿no? Los medicamentos, estos son principales conclusiones del Comité de Expertos del Parlamento inglés año 2005. Las referencias después, si quieren, yo se las dejo y ustedes las ponen en el podcast. Sí, o sea, es importante que después la gente pueda acceder a buscar las fuentes, ¿no? Sí, si tiene artículos y enlaces, los ponemos en la descripción para que la gente pueda ir. Para que vean, siempre es importante, porque hoy en día se dicen tantas cosas, ¿no? Entonces hay que buscar esto. Bueno, ¿esto es cierto? ¿De dónde salió? Ahora les explico qué son los medicamentos Yo También. Los medicamentos de Yo También son un problema para la comisión, son un problema, pero la comisión no ha llegado a ningún acuerdo sobre este punto. Bueno, este lo podíamos obviar. La agresividad del marketing inmediato a la comercialización de un nuevo medicamento y el encubrimiento de información haciéndola pasar por educación médica contribuyen a que se receten medicamentos de forma inadecuada. La falsificación de artículos científicos y la ocultación de los resultados de los ensayos no favorables a la industria provoca la proliferación de recetas inadecuadas. El marketing, esto responde un poco a lo que me decías, creo que de tu abuela y de otra gente mayor. Sí. El marketing de la industria farmacéutica es implacable y ubicuo, y se dirige no solo a los profesionales, sino también a los pacientes y al público en general. Ese marketing, las industrias farmacéuticas, cuando sacan drogas nuevas, organizan congresos para explicar cómo funcionan, cuándo y cómo recetarlas. Entonces, al grupo de especialistas que potencialmente las van a recetar, les organizan un congreso.
Generalmente el congreso se organiza en lugares idílicos, ¿no? Vas con todos los gastos pagos, hotel pago, y el congreso se desarrolla, pongamos, 3 horas al día. Es una forma de incentivar a los médicos. Entonces ellos desarrollan un medicamento y después le explican a los médicos cuándo y cómo darlo. Y después está la publicidad. La publicidad dirigida directamente a los pacientes es inadecuada e innecesaria en el Reino Unido. Esta publicidad tiene un alto contenido emocional. Ahí tenés por qué la persona siente, le hacen creer, es como que le inoculan, ¿no?, esa sensación de que sin el medicamento están perdidos. Bueno, dejo estas conclusiones porque después, quien le interesen, pueden revisarlas. Acá nos dan una síntesis de 32 puntos de estas conclusiones. Algunas son mucho más interesantes. El gobierno actual está reduciendo gastos. Bien. Por lo tanto, han reducido los gastos de PAMI, del sistema de salud. Llega gente a la farmacia y un medicamento que antes lo llevaba gratuitamente, hoy tiene que pagar un 40% o un 60% del medicamento. Y hay medicamentos que antes tenían cobertura total o parcial y ahora lo tienen que pagar todo. Entonces las personas se encuentran con que no les alcanza el dinero y no lo pueden llevar. Tobías. Uno tiene que ver la cara de no de desesperación, pero de una angustia profunda por no poder llevar el medicamento. Sienten que, que algo se les está acabando en la mayoría de los casos. Y entonces nosotros los intentamos ayudar de las maneras que sean, dándoles opciones de otros medicamentos que pueden tener cobertura, independientemente de que nosotros, desde una perspectiva farmacéutica o farmacológica, consideremos que el medicamento quizás no es del todo necesario, pero siempre apoyamos primero la decisión del médico y segundo la voluntad del paciente. Después podemos aconsejar. Pero nos pasa que hay medicamentos, ustedes córtenme, oriéntenme si yo me voy por lugares que quizás Tranquilo. no son tan... No, la respuesta puede durar, como digo, siempre el tiempo que sea, siempre que estamos hablando del tema. Yo creo que eso responde un montón. A ver, la gente a veces no es consciente de que lo que consume, como mismo lo dice, o sea, que ni siquiera tiene un efecto. A veces es más lo mental que tiene sobre uno mismo, lo que cree necesario para vivir, que no es algo que lo puede llevar de otra manera mucho más saludable. Claro, exacto. Hay muchísimos casos. Mira, hay unos medicamentos de... Hoy en día los medicamentos que más se venden en todo el mundo son los psicotrópicos. Los medicamentos para la depresión, los ansiolíticos. Esos son los medicamentos más vendidos. Dentro de esos, tenemos entonces los medicamentos para la depresión. Entre ellos hay algunos muy de un uso muy amplio a nivel mundial. Una droga es la sertralina. Este medicamento para la depresión, la sertralina, que es un pariente de la gabapentina, son medicamentos, y sobre todo la sertralina, cuyo uso produce agresividad y aumento de las tentativas de suicidio. Hasta tal punto que en el año, no me quiero equivocar, yo creo que fue en el 2012, hubo un caso de un niño de 12 años, medicado en Inglaterra con sertralina. El niño se puso muy agresivo, el médico consideró que la sertralina, que era para tratarlo, no estaba haciendo el efecto y le dobló la dosis, ¿no? Este niño se puso tan agresivo que después de la primera semana de una dosis doble respecto a la que se le había dado inicialmente, su grado de agresividad fue tal que asesinó a sus abuelos y prendió fuego la casa donde estaba. Estamos hablando, para que se hagan una idea de la magnitud de lo que estamos hablando. Y uno puede pensar, el medicamento fue retirado del mercado, como mínimo, porque si lleva a esto... El caso fue muy sonado, creo que el apellido del chico es Pittman, igual también se los voy a dar en las referencias.
la Agencia Europea del Medicamento sugirió que no se usara en menores. O sea, estamos viendo un medicamento que aumenta la agresividad en la persona que lo toma y incrementa la tendencia al suicidio. Y en lugar de retirarlo del mercado, se recomienda que no se usen menores. Ahí nos damos cuenta, bueno, ¿cómo puede ser esto, no? Entonces uno mira, la Agencia Europea del Medicamento, ¿quién la financia? Se llama Agencia Europea del Medicamento, entonces podemos pensar, bueno, es una agencia estatal. No, está financiada en más del 80% por los laboratorios. La FDA, que es el equivalente de Estados Unidos, Food and Drugs Administration, es la que aprueba, desaprueba, regula el uso de medicamentos. Por un lado, el máximo responsable, no recuerdo, creo que se llama director o presidente de la FDA, no recuerdo, solo es aprobado con el beneplácito de las industrias farmacéuticas. Si no, no es aprobado ese director. Las empresas farmacéuticas que quieren aprobar un medicamento pueden presentarlo y esperar a que se resuelva su aprobación o no. Pero si ellos quieren que se apruebe más rápido, ellos pueden pagar para que la FDA pueda contratar más personal y pueda ir más rápido esa decisión, porque hay más personal trabajando. Ellos le dan el dinero a la FDA para que la FDA contrate personal temporal para trabajar en esos medicamentos. Indirectamente o directamente esas personas dependen de los salarios de la industria farmacéutica. Antes de que se hiciera eso, hay un estudio también en el que la FDA aprobaba, no recuerdo con exactitud, pero vamos a decir algo porque sí que es aproximado, un 40% de los medicamentos. Entonces, llegaban 100, se aprobaban 40. Hoy en día llegan 1000, porque las industrias pagan para que se contrate personal, y uno podría pensar, llegan 1000, se aprueban 400. No, llegan 1000, se aprueban 800. Se duplicó la cantidad de medicamentos aprobados, lo cual no cierra por ningún lado. Esto es un poco a nivel mundial el tema de las agencias del medicamento. La Agencia Española del Medicamento, no recuerdo su financiación exactamente, creo que en gran parte está financiada también por las farmacéuticas, pero ahí no me quiero arriesgar demasiado. Esto supongo que entrando en la página se puede ver, porque suele estar indicado quiénes financian. Y la ANMAT, que es la que corresponde a Argentina, bueno, y prefiero no entrar porque nuestro país es muy especial, ¿no? Sabemos todos que hay mucha corrupción y bueno, tampoco, digamos que es como todos los organismos de nuestro país, donde las cosas quizás no funcionan siempre como deberían, donde hay mucha gente que intenta hacer lo mejor posible, a veces pueden y a veces no tanto. Ahora, con el caso del chico que mató a sus abuelos, supongo yo que la industria farmacéutica sabía que ese medicamento podía generar eso, ¿o no? Sí, las industrias farmacéuticas lo saben y normalmente lo que hacen es ir tapando estos casos como pueden. Una de las técnicas que aplican desde hace años en Estados Unidos, en Inglaterra, aquí a mí no me consta que haya llegado, es que cuando un medicamento empieza a generar problemas de este tipo, efectos secundarios graves que no habían sido identificados. ¿Por qué no habían sido identificados? Se desarrolla una molécula, se la desarrolla en una dirección determinada, se prevé que va a actuar para tales patologías. Perdón, me perdí. ¿Cuál había sido tu pregunta? No, que las industrias farmacéuticas, supongo yo, que sabían los efectos que podrían traer estos medicamentos. Entonces se va para una patología y se hacen ensayos clínicos. Se busca gente y se dice, yo voy a hacer una prueba de un medicamento para tal patología. Firmas un contrato donde te puede quedar lesiones, te puedes morir, etcétera, pues está en fase de prueba y la gente cobra y lo hace. Yo viví algún tiempo en Francia y yo tenía estudiantes
conocidos que de repente se iban una semana a encerrarse para una prueba de este tipo y les pagaban. No es muy frecuente que ocurran cosas, pero si ocurren, bueno, sí, te arriesgaste. Y esos son ensayos, se llaman ensayos clínicos, es la última fase antes de que el medicamento salga a ser comercializado. Pero estamos hablando de grupos de 50, 100 personas cuando ya es muchísimo. Y ahí se aprueba y hay unas estadísticas dentro de esas 100 personas. Cuando el medicamento sale al mercado, ahí empieza de verdad a verse, cuando sale a cientos de miles de personas en todo el mundo, ahí y al cabo del primero y segundo año empieza a verse qué es lo que pasa con el medicamento. Cuando empieza a haber problemas, una de las técnicas que han desarrollado las farmacéuticas, denunciada también en el informe del Comité de Expertos del Parlamento inglés, es contratar personas que usan el medicamento o no, pero que dicen usarlo, y se forma un grupo de defensores de ese medicamento. Entonces las farmacéuticas financian grupos de personas corrientes que dicen, cuando el medicamento empieza a tener problemas serios, ¿no? Por ejemplo la sertralina, no sé si se hizo en ese caso, probablemente sí, de hecho ese medicamento sigue. Aquí nosotros en la farmacia, a ver, déjame pensar, quizás estemos cerca de las 1000 cajas por mes, y es una farmacia mediana, es una, imagínense las grandes farmacias, de sertralina de todas las marcas, ¿no? De nuevo me perdí, perdón. Porque voy asociando temas. No, está muy bien lo del coso. Yo lo que lo quería llevar era un poco más a las preguntas que teníamos respecto a eso, que era el porqué de funcionar así, o sea, por qué si saben que algo no es lo mejor, o sea, qué es lo que lo motiva. Porque yo creo que ya la facturación la deben tener por las nubes, por así decirlo, no es algo que los motive. Pero ¿por qué está eso de intentar, que lo asocio con la primera pregunta respecto a la dominación? Porque yo creo que si tenés a alguien que depende de algo que vos hacés, siempre va a hacer lo que vos querés. Sí, pero no podés menospreciar el tema económico. De hecho, si no el tema principal, uno de los principales. Es uno de los principales. Siempre se buscan beneficios y más beneficios. Entonces el tema económico está ahí. A mí me tocó estudiar en la carrera el caso, nos daban para que estudiemos un tipo de medicamentos bastante nuevos que llaman los monoclonales. Bien. Tienen una forma de ser producidos muy particular, y después también la farmacología de esos medicamentos, cómo actúan. Entonces ahí me tocó estudiar un monoclonal que era el efalizumab, que fue prohibido, yo ahora mismo no recuerdo exactamente, pero en el año 2009 creo. Ahí me lo mandaron a estudiar para que yo estudie cómo se producía y cómo era el mecanismo de acción. Da igual si el medicamento estaba prohibido o no. Así que yo lo estudié y después estuve viendo qué había pasado con ese medicamento. Ese medicamento producía un efecto adverso con algún tipo de problema neuronal o neurodegenerativo que empezó a matar gente. En el año 2009 finalmente fue prohibido. O sea, fíjense que la sertralina, que produjo lo que produjo, no fue prohibida. Imagínense que fue prohibido. O sea, estamos hablando de un medicamento que realmente se demostró efectos adversos muy graves. Durante el año 2008, justo un año antes, esto es algo que hice yo por mi cuenta después de haber terminado el trabajo que tenía que hacer, pero lo agregué al trabajo, habían salido en todo el mundo, Estados Unidos, Inglaterra, recuerdo en Italia, varios, en España, trabajos de médicos que hablaban de la eficacia y la seguridad del efalizumab en el año 2008. En el año 2009 fue prohibido. El medicamento hacía casi 10 años que estaba siendo comercializado. ¿Por qué en el año 2008 salieron varios trabajos donde se habla de la eficacia y la seguridad en varios lugares del mundo, cuando el medicamento resulta que al año siguiente fue prohibido? Quiere decir que ya venía con una trayectoria presentando problemas. ¿De dónde salen esos trabajos? ¿Quién los financia? ¿Quién los hizo y por qué? Las compañías, para que te hagas una idea, no sé, cuando salió el sildenafil, marca comercial Viagra,
para tratar la impotencia sexual masculina. En el tercer año, no sé el primero y el segundo, el tercer año de comercialización, Pfizer tuvo ganancias de 1.500 millones de dólares, solo por el sildenafil. El que se aprobó en el 98, 99, 2000. Del 2000 al 2001, 1.500 millones de dólares de ganancias. Entonces estamos hablando de un chiquitaje, sí. ¿No? Así que el tema es el tema económico, y después está la falta de escrúpulos. Entonces, yo dije, ¿cómo puede ser que una compañía, el efalizumab, que es para una psoriasis en placa, es una psoriasis refractaria que te agarra todo el cuerpo, realmente no podés vivir? Entonces, bueno, la gente evaluaba el beneficio contra el riesgo y lo usaba, y daba resultados bastante aceptables. Después, bueno, digo, ¿cómo puede ser que la compañía pretenda seguir vendiéndolo? Y entonces yo llegué y descubrí, porque todo está dominado por la economía, el caso del Ford Pinto. Yo no sé si a ustedes les suena el caso del Ford Pinto. A mí no me sonaba mucho, tenía una idea. En los años 70, el mercado norteamericano de automóviles fue invadido por el mercado asiático de automóviles, básicamente japoneses, que valían mucho menos y eran muy buenos autos. Honda, por ejemplo. ¿Qué hicieron? Ford desarrolla un modelo barato para competir. Chiquitito y barato, el Ford Pinto. Vendieron 10 millones de autos, entre los años 68 y 72, creo, ¿no? Por ahí. No puedo ser exacto. ¿Qué pasaba con el Ford Pinto? Era un auto de 2 puertas que tenía el tanque de nafta detrás del eje trasero. Entonces, cuando este auto recibía un impacto trasero de baja velocidad, es decir, vos tenías una persona, vos estabas parado en un semáforo y te venía uno medio distraído a 40 o 45 por hora y pum, te chocaba. Como era muy blandito y estaba mal diseñado, el impacto hacía que se trabaran las puertas, que se bloqueara, porque era de 2 puertas y vos ya no las podías abrir porque la carrocería, la parte trasera, te bloqueaba las puertas y no las podías abrir. E inmediatamente se prendía fuego el tanque de nafta y se incendiaba el auto y mataba a la gente. Bien. Empieza a pasar con muchos autos, se detecta que tiene un problema y ahí se produce un caso que fue, ¿cómo se llama? Bueno, después les digo. Ejemplo para los estudios de ciencias económicas. Se hace un cálculo y el arreglo para cada uno de los 10 millones de autos costaba $5 por auto. Multiplicado, no sé, 10 millones por 5, 50 millones, ¿no? Algo así. Ford calculó unos 180 accidentes mortales por año. Cada accidente le costaba aproximadamente $200.000 de indemnización, creo recordar. Aproximado. El caso del Ford Pinto está documentado en todas partes, eso lo pueden. Entonces Ford calculó que le salía menos dinero indemnizar las muertes que arreglar los autos para que no hubiesen más muertes. Y esa fue la decisión que tomó. Entonces, no solo esa decisión les sirvió porque porque ahorraron dinero en ese sentido, sino que yo no recuerdo ahora, pero pongamos, de las 300 casos que denunciaron a Ford, les resumo, 1 recibió la indemnización, porque los abogados de Ford impidieron a esas familias a las que le quedaban energías para pelear por una indemnización económica por un ser querido que había fallecido, que no todas son, por supuesto, también estaba calculado. No tenían los recursos para tener abogados que puedan enfrentarse a los abogados de Ford. Por lo tanto, de todas esas muertes, una familia fue indemnizada. Se le habían acordado muchos millones de dólares, pero después Ford lo recurrió y le pagó mucho menos. Es decir, que Ford, por todas las muertes que hubo durante y tuvieron que retirar ese auto del mercado, por supuesto, ¿no? Lo pueden buscar. Y esto fue un caso, sí, ahí la palabra, paradigmático, que a partir de ese momento se incorpora a los estudios de economía, de economistas, porque el presidente de Ford Motor en aquella época fue el que ideó esto,
o mejor dicho, el que apoyó esto, dijo no vamos a perder tanto dinero, preferimos pagar algunas muertes y el que nos pueda ganar el juicio, obvio, ¿no? Entonces, esto arranca en el año 70, las compañías farmacéuticas forman parte del sistema económico y por lo tanto hay que verlo como empresas con un afán de ganar dinero por encima de todo. Entonces, no es de extrañar, porque yo les hablo del caso de Falizumab, pero son muchos, en el que intentan mantener el medicamento porque lo que se busca es la máxima rentabilidad. No importa que muera gente, pero lo que pasa es que para personas, no sé cómo llamarlo, quizás normales, personas con un sentido común, con la persona de a pie, la persona normal del mundo, no podemos concebir que una vida humana no valga, ¿no? Sin embargo, así es como se mueve la cosa. Bueno, ahí después hay otros temas, quizás más profundos, quizás vinculados con otras, pero ahí ya es cada ser humano el que tiene que hacer su propio camino de buscar cómo puede ser que esto ocurra, qué mueve a las personas que toman esas decisiones, a actuar de esa manera, a considerar que una vida humana no vale. Pero ahí ya es algo que yo no puedo entrar, y yo tengo mi recorrido personal al respecto y cada uno, pero la parte económica importa, aunque haya otros temas detrás, ¿no? Vos, bueno, aparte de todo lo que nos contaste, en el próximo podcast lo hablaremos un poco más a profundidad. Este es el primero de 2 podcasts, pero estuviste viajando por todo el mundo y en uno de esos a vos te toca vivir la crisis del 2008. Vos, bueno, ¿cómo fue eso? Primero, no tanto cómo lo viviste, después, eso sería segundo, pero primero, ¿cómo sucede? O sea, ¿qué es lo que sucede realmente? Porque ya que hablamos tanto de la política, del lado económico, de las farmacias, y que mi pregunta iba a ser algo que respondiste indirectamente, que era si las personas o la farmacéutica tenía un impacto económico realmente en el país, algo que ya está más que sabido por este podcast. Pero cómo se vivió, cómo sucede la crisis del 2008 y bueno, cómo la vivís vos también. Bueno, yo en aquella época vivía en España, en el 2008. La crisis económica del 2008, yo después por lo que hablé con gente en Argentina, acá no fue algo que tuvo tanto impacto, afectó más a las economías del primer mundo. Lo que se llamó crisis económica del 2008 fue que se inicia en un banco privado de Estados Unidos, Lehman Brothers, una venta de deuda que en realidad no existía, es decir, lo que se llamó una burbuja inmobiliaria. Los bancos empezaron a dar créditos inmobiliarios a gente que no tenía capacidad de devolverlos o que no le iban a tener en el medio plazo. Y esto a priori los bancos lo veían, pero se fueron vendiendo ese producto unos a otros. Les resumo mucho y yo tampoco entiendo profundamente la economía, pero esto fue lo que ocurrió. Acá en Argentina eso se llama la bicicleta. Es decir, yo te vendo algo que no existe y vos se lo vendés a él y lo vendes más caro y el otro lo vende más caro y el otro lo vende más... Al final alguien compra por millones algo que nunca existió. Es esto, no sé si se entiende mejor sí, así, sí, ¿no? Se entiende perfecto. Bueno. Esto movió muchos miles de millones de dólares. Arranca en Estados Unidos. Creo recordar que el responsable de esto se suicidó en la cárcel. Si no se suicidó en la cárcel, no, en su casa. Era un financista y que era un asesor financiero además de grandes personalidades, políticos, actores, etcétera. Así que era un tipo con mucho prestigio. Ahí arranca la crisis en 2008 en Estados Unidos porque esta burbuja explota. O sea, en un momento dado llega una persona que pagó no sé cuánto por algo que no existía y el tipo demandó a ese, que demandó al otro, que demandó al otro, empezó el lío y empezó a caer toda esa estructura de castillo de naipes, ¿no? Pero los bancos de todo el mundo habían participado de esto. Habían comprado estos activos financieros que ellos le llaman ingeniería financiera, se le llama esto. Ya les digo, en Argentina es como mucho más sencillo, es hacer la bicicleta, es engañar, es estafar.
ingeniería financiera. Esto, los bancos de todo el primer mundo habían participado de esto. 2007-2008 arranca en Estados Unidos, 2009 empieza el impacto en Europa. Yo en aquel momento vivía en Galicia, que es como uno de los últimos rincones de España. Ahí nos llega la ola expansiva de esto en 2011, 2012, 2013 yo me tengo que ir de España, 2016 llego a Argentina. ¿Qué ocurre en España? El sistema financiero, los bancos más importantes, aquí tenemos al BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, que acá le llamaban Banco Francés, y tenemos al Santander, dos monstruos financieros de España. Emilio Botín, el dueño y de la familia fundadora del Banco Santander, que falleció, no recuerdo en qué año, falleció siendo procesado por evasión fiscal. Su banco no pagaba impuestos. Ahora, evasión fiscal de un banco, ustedes más o menos calculen que puede ser evadir el Banco Santander 500, 1.000 millones de euros anuales en impuestos. El señor falleció mientras estaba siendo procesado, aunque procesado de una manera muy con muchos miramientos, por las influencias. El banco Bilbao Vizcaya Argentaria, el BBVA, el Santander, venían presentando, yo les hablo de esto porque son los que se conocen acá, pero fue todo el sistema financiero español, o en su gran mayoría. Hubo un banco, creo el Sabadell, que no había participado mucho de esto, creo recordar. Venían presentando beneficios de 2.000, 3.000 millones de euros anuales de beneficios. 2006, 2007, 2005, 2008. Llega el impacto allá y todos se declaran en quiebra. Estamos en quiebra porque habíamos comprado estos activos financieros que eran una burbuja especulativa. Necesitamos que nos ayuden. Son empresas privadas los bancos, ¿no? Le piden ayuda al Estado. Pero es que si el Estado no nos ayuda, se cae el sistema financiero. Entonces no va a funcionar más el país. Yo resumo mucho, ¿eh? Ustedes claro, búsquenlo en las fuentes. Sí, yo no entendía eso, pero yo no entendía eso porque muchas veces se habla de la crisis, bueno, como la crisis del 29, que, bueno, el crack, pero después cuando hablan de muchos, en España se habla mucho de que fue algo que golpeó mucho a España, pero yo no entendía, digo, si sucedió tanto en Estados Unidos y acá no llegó tanto, ¿cómo es que a España llega? Claro, aparte de ser del primer mundo, tiene el golpe de que ya habían comprado y habían participado en eso. Todos los países de la Unión Europea lo hicieron. Y todos los países respondieron más o menos de la misma manera. Yo conozco más de cerca el caso de España, porque estaba ahí. Claro. Los bancos dicen, nos tienen que salvar. Ahí se genera el movimiento del 15M, del 15 de mayo. El movimiento del 15M dice, bueno, esto es todo un engaño, y se pretendió hacer un cambio radical en el buen sentido, es decir, con transparencia, con democracia real participativa, de todo el sistema democrático y de todo el sistema financiero y económico. Y de ahí nació un partido político que después, como toda la política corrompe un poco o mucho, que después se fue por otros derroteros. Entonces los bancos piden ser salvados, es decir, que sean salvados por el Estado, si no nos quedamos sin sistema financiero. Mucha gente dijo que quiebren los bancos y arranquemos con una necesaria renovación democrático, económico, social, tan necesaria en el mundo. No sé si era la mayoría de España o no, pero fueron muchas voces, muchas manifestaciones. Pero el poder político dijo, bueno, vamos a salvar a los bancos, no nos podemos quedar sin sistema financiero. Paréntesis, los partidos políticos españoles tienen grandísimas deudas con los bancos porque financian a los partidos políticos. O sea, los partidos políticos son clientes de los bancos que a menudo les condonan deudas. Bueno, así que el sistema político español dice, vamos a salvar a los bancos. 60.000 millones de euros a la banca para salvarla de su situación de quiebra. 60.000 millones de euros. ¿De dónde sale? ¿De dónde puede tener tanto dinero un banco o un estado? Hay un solo lugar. Todos los estados del mundo es el mismo. Son las cajas de ahorros para pagar las jubilaciones.
Es decir, lo que aportan todos los trabajadores, que va a un fondo desde el cual se redistribuye para pagar jubilaciones y hay un fondo para un montón de cosas vinculadas con eso, ahí es el único lugar donde hay dinero. Se sacó de los fondos, acá se llama caja de previsión, no me acuerdo cómo se llama acá, de los fondos de la Seguridad Social en España. Y se pagó de los ahorros de lo que tienen que cobrar los jubilados, de ahí se sacó. Entonces le dijeron a los bancos, bueno, está bien, nosotros los vamos a salvar, pero ojo, porque las personas responsables de esto, nosotros no las queremos más en el banco, ¿eh? Esas personas tienen que salir. Pero esas personas que son economistas de alto standing, tienen lo que llaman contratos blindados. En España, en Argentina, en Estados Unidos, donde quieran. Esta gente tiene contratos blindados. Por muchas razones, pues si salen de esa empresa y es contratado por otra empresa, o si es despedido, puede vender, digamos, claro, o llevar secretos y demás, que, o sea, no va tanto por su valor del el que hace día a día en su trabajo, sino por lo que sabe. por lo que sabe, correcto, acerca de la empresa. Son contratos blindados que la persona no puede ser echada, se puede ir, y si se va, es como los jugadores de fútbol, tenés que pagar la cláusula, un poco esto, un poco, no es exacto, ¿eh? Claro. Así que para que entonces el Estado dijo algo que uno dice, bueno, que bien el Estado, dice, el que causó esto, que se vaya. Pero estas personas tenían contratos blindados. El que menos cobró para irse fueron 8 millones de euros de Caixa Galicia, de un banco de Galicia, Caixa Galicia, 8 millones. Hasta los que cobraron 25 millones de euros, porque había que indemnizarlos porque se iban. Es decir, hundiste el banco, hundiste las finanzas de un país, es el sistema financiero de un país, y para que salgas te pagan 25 millones de euros, 15, 10, 20, que se sumaron a ese conjunto de 60.000 millones de euros para salvar la banca española. Claro, eso es lo que estoy pensando, porque si aparte vos tenías que sacar los 60.000 millones, aparte tenés que sacar para poder pagarles a ellos. Ahí estaba eso, ¿no? Ahí claro, estaba. o sea, Sí, no sí. solo estás salvando la economía, sino que encima estás, o sea, gastando plata de una persona para que otra persona pueda vivir bien porque su contrato decía eso. Sí, pueda vivir bien, o bueno, ahí yo lo que... Vos decís, bueno, algo que es coherente, que parece lógico, es decir, que la persona que fue la culpable de esto salga, pero sale con una indemnización millonaria. Algo no cierra. Claro. Bueno, esto fue así. En todos los países de Europa fue así, más o menos. Alemania, Francia, los que yo conozco, más o menos fue lo mismo. Hay un caso que fue diferente, que también lo pueden buscar, y del cual prácticamente en esos años no se habló en el resto de Europa. Y fue el caso de Islandia. En Islandia los golpea la crisis esta, porque ellos también se habían metido en la burbuja esta. El pueblo islandés, al enterarse de esto, dijo, pero ¿cómo puede ser que nuestra legislación permita que nuestros bancos hagan eso? Esto no puede ser. Fue destituido el gobierno de Islandia, muchos fueron presos y la mayoría de los responsables bancarios fueron presos. Se convocó una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución. En Islandia, entre todos los ciudadanos con formación universitaria, se hace un sorteo en el censo de todo el país y se eligen, creo recordar, 50 personas. Y esas personas elaboraron una nueva constitución en la que uno de los objetivos principales, o el motivo principal por el cual se hace esto, fue prohibir que el sistema, que la constitución islandesa permita este tipo de ingeniería financiera. Y se elabora una nueva constitución y los responsables quedaron en la cárcel. Esto fue casi totalmente tapado por el resto de los países de la Unión Europea, porque podía prender la llama, ¿no? Que de hecho el movimiento 15M de España tenía muy presente esto y buscaba ir en esa dirección. Claro. Después, ese movimiento lamentablemente no fue por el camino que pregonaba, pero bueno, ese ya es otro tema, ¿no? Y que eso es... Yo hasta el día de hoy, entonces yo llego a Argentina en el año 2016, el BBVA había sido salvado por el Estado español en el 2011, 12, y en el 2016 cuando yo llego veo que el BBVA está terminando una torre gigante en Puerto Madero, no sé si ustedes la han visto. Sí. Toda acristalada y que gira así. Ah, es esa que está... Algo multimillonario.
Yo no sé, quizás no, pero en parte un poco de aquel dinero que vino de arriba y fue a parar para construir esa torre. Digo yo, ahí me lo estoy inventando. Claro. Pero como yo venía de allá, donde vi lo que se les dio, y vengo acá y se están terminando eso, qué sé yo, me revuelve porque es un abuso delante nuestro y seguimos. Que ahí ¿no? se acepta. Se acepta, se sigue y se sigue votando a las mismas personas, acá y allá. Y respecto más al lado personal, ya tocando esto, lo que es para vos, porque vos volvés, me dijiste, por todo el tema de la crisis, que te quedaste sin nada, por así decirlo. Nosotros en el podcast hablamos mucho de eso, de cómo llevar momentos malos, a veces de salud, a veces demás, pero el económico es algo que uno tiene que saber porque le puede tocar a cualquier persona. No es algo que, o sea, algunos pueden tener más dinero guardado que los puede salvar o no, pero digo, es algo que le puede tocar a todos. ¿Qué se siente el pasar por ese momento y cómo uno puede, llevarlo tanto personalmente como después encarar algo para poder salir de esa situación? Y cómo lo hiciste vos, ¿no? En base a tu experiencia. Eso yo creo, por supuesto que no hay fórmulas magistrales para que sirvan para todos, ¿no? Nosotros, a pesar de todo, de la angustia que uno pasa en esos momentos, de los momentos como de ansiedad y de angustia que te genera, nosotros tenemos una hipoteca, ya en España compramos un departamento y con una hipoteca que se termina en el año 2042. Que lo tenemos alquilado, gracias a lo cual la vamos pagando, ¿no? Más allá de toda esa angustia, depende mucho de las relaciones que uno tiene y mucho más particularmente de los vínculos familiares. A pesar de todo y a pesar de todos los pesares, yo de alguna manera nunca me sentí en un total desamparo, porque sé quién es mi familia, ¿no? Mis padres, mi hermana, mis 2 hermanos, y yo sé que ellos siempre han estado ahí y hubiesen estado ahí como yo también sé que estoy para ellos, ¿no? Entonces yo creo esto no es lo mismo si le pasa a un jubilado que se queda con una mínima que no le alcanza ni para 10 días y que está solo en el mundo, por lo que sea. Si le pasa a una persona que no tiene familia, que era hijo único, que está divorciada, que sus padres fallecieron, es decir, esa red que a uno más o menos lo va a proteger. Yo creo que hay una gran diferencia, que yo tengo la bendición, digamos, de poder contar con esa red. A pesar de ese momento que sí me generó, me generó mucho malestar y muy intenso, está esa red. Así que yo muchas veces cuando veo lo que pasa a mi alrededor y lo que le pasa a otras personas y el estado de desesperación o el estado al que pueden llegar a caer por estas situaciones, yo creo que ya digo, tengo la dicha que me ha tocado de, por lo menos por ahora, tener esa sensación de esa red. Y bueno, después también los recursos que uno tiene de las cosas que uno ha ido haciendo. Yo había estado de profesor en Francia, y cuando llegó el momento que ya no tenía para pagar la hipoteca del mes siguiente, llegué a ese punto y dije, bueno, ¿qué hago? Uno le puede pedir a un hermano, a un padre, la cuota de la hipoteca del mes siguiente, pero sabes que no le vas a pedir para los próximos 20 años, obvio. No encontraba, yo llevaba enviando currículums a España, al resto de Europa, etcétera. Un amigo que se había comprado una casa en Francia me contrató como amigo, me dijo, yo te doy alojamiento y comida y el salario se lo mando a tu familia para que vivan y paguen la hipoteca. Así que yo me fui a ayudarlo a hacer los muebles de cocina, la puerta, instalaciones, más o menos tengo idea de muchas de esas cosas. Así que estuve ahí y no llegué a terminar un mes que ya me habían llamado de profesor en Francia. Y ahí me fui, después vino mi familia, bueno,
y ahí es un camino que después nos trae a Argentina, después de varias vueltas. ¿No sabes algo? No, ¿crees que...? Bueno, nada, por mi parte, al hacer 2 podcasts, quiero guardar lo que viene para el siguiente, porque ya te empezaría a hacer preguntas de todo lo que es el viaje, pero para eso vayan a escuchar el siguiente. Y nada, agradecerte por esto. Por ahí son podcasts un poco más cortos de lo normal, pero porque vamos a hacer 2, algo que no hicimos nunca. Pero bueno, que también la gente pueda ver a través de esto, obviamente. Antes que decirlo yo, te voy a decir a vos. Si quieres dejar algún consejo antes de yo decirlo, vos, si quieres dejar algún consejo a la gente, algo que quieras dejar para cerrar. No. Nada. Hay un refrán que dice, consejos doy que para mí no tengo. Comparto igual, personalmente comparto. Pero bueno, nada, sí que hayan disfrutado realmente esto y que puedan tomarlo como lo que es información, que si a alguien puede que haya cosas que se hayan dicho que no le guste o no, puede seguir viendo otro video, puede seguir viendo otro podcast, que no hace falta que vacíe su tiempo en un comentario, o si quiere también. A nosotros no viene bien, pero nada, agradecer por escuchar y como siempre, estamos camino al éxito. Chau.